Entonces, en la clase de hoy vamos a centrarnos en un aspecto que, como les comentaba ayer, no es una... Recording in progress. No es una actividad, un proceso inherente a la formulación, la gestión de riesgo, ¿no? Acá nos escapamos un poquito de la gestión y nos metemos más, nos escapamos de la formulación y nos metemos un poquito de lleno en la gestión, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de gestión nos metemos a un ámbito muy específico de lo que es proyectos y empezamos a analizar qué es lo que sucede mientras el proyecto se ejecuta, ¿no? Y esto no significa que no tengamos una planificación ex ante, que no tengamos una serie de elementos que vamos a ir incorporando para garantizar una adecuada gestión, pero como lo dice la palabra, es gestionar el proyecto en sí mismo. Les decía ayer que todos los resultados que nosotros obtengamos a partir de la formulación del proyecto, es decir, todos los estudios, todos los informes, van a ser fundamentales, van a ser los documentos que alimenten la gestión. En la medida que yo tengo bien desarrollado las instancias de la formulación y todos los estudios, seguramente voy a poder lograr una adecuada gestión del proyecto. Entonces, el documento básico para hacer cualquier tipo de gestión va a ser el documento que nosotros elaboremos durante la etapa de la formulación del proyecto. Vamos a seguir los lineamientos del Project Management Institute que define, ¿no?, de alguna manera los conceptos básicos y las herramientas básicas para realizar la dirección o gestión del proyecto. Cuando nosotros hablamos de dirección de proyecto, hablamos de la aplicación de conocimientos y habilidades, herramientas, técnicas, a las actividades del proyecto, justamente para lograr cumplir los requisitos del mismo. Ese es el tema. Es decir, cuando nosotros hacemos dirección, ya estamos metidos en la etapa ejecutiva del proyecto y vamos a tener que aplicar todos nuestros conocimientos y habilidades para poder cumplir, ¿no?, con las metas, lograr los alcances, lograr los aspectos financieros que tenemos definido para el proyecto. Esa es la idea. Lo que hacemos es aplicar procesos, ¿no? Y la dirección permite a cualquier organización ejecutar un proyecto de una manera eficaz y eficiente, ¿no? Eficacia que se vincula a lograr la meta, ¿no? Siempre nosotros decimos, bueno, ¿cómo hago para esto que yo he proyectado ex ante y que he definido como la meta de mi proyecto y es lo que yo quiero alcanzar? ¿Cómo en la etapa ejecutiva puedo lograr esa meta? Bueno, en la medida que yo aplique todos estos conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para poder ir chequeando cada una de las actividades del proyecto, seguramente, siguiendo el enfoque de marco lógico y la lógica vertical, seguramente vamos a ir logrando que las actividades se concreten, tener los componentes de las actividades y obviamente eso va a contribuir a lograr las metas del proyecto. Entonces, ¿importante la dirección? Sí, es importante, pero fíjense que ya salimos de la formulación, que es una etapa pre-inversión, y entramos ya a la ejecución de proyectos, ¿no? A la ejecución. Me pareció interesante que por lo menos veamos algo de dirección, enfocándonos en un aspecto que habíamos charlado ayer, que es muy importante para los proyectos de inversión, que es el análisis de los riesgos, ¿no? Entonces, en la formulación nosotros estudiamos los riesgos, los analizamos. En la etapa de gestión y la dirección del proyecto, lo que hacemos es enfrentar el riesgo cuando los riesgos aparezcan, ¿no? Esa va a ser la lógica. Y eficiente, ¿no? Es decir, la palabra eficiente es una palabra que se puede usar tanto técnicamente como económicamente, pero nosotros,
viendo economía aplicada en proyectos de inversión, vamos a usar la palabra eficiente y eficiencia desde un punto de vista económico. Es decir, lograr que los beneficios vinculados a la aplicación de todas las actividades para lograr una meta dentro del proyecto superen a todos los sacrificios que tiene que hacer la sociedad para que el proyecto logre desarrollarse. En la medida que yo logro ese criterio de compensación de Kaldor-Hicks, donde los beneficios superan a los costos, yo voy a decir que la asignación de recursos va a ser eficiente, ¿no? En la medida que nosotros entremos a la dirección y a la ejecución de proyectos, vamos a empezar a observar, a manifestar, ¿no?, todos los flujos de fondos que hemos descrito en la parte financiera y todos los efectos que hemos descrito en la parte económica, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver los desvíos, ¿no? Lo que charlábamos ayer. ¿Cómo voy a ver un desvío desde un punto de vista de los costos? Y bueno, porque si yo proyecté una inversión de 4 millones de pesos, si tengo una inversión de 4.500.000, hay un desvío de 500.000, ¿no? La pregunta es, ¿por qué hay un desvío de 500.000? Y es ahí donde empieza a jugar un papel preponderante en la gestión de proyectos el análisis de los riesgos, ¿no? Si nosotros vemos en qué consiste la gestión del proyecto, bueno, podemos observar que la gestión de riesgo es una partecita pequeña, pero no menos importante, ¿no? No menos importante. Fíjense en todas las instancias de la gestión que tenemos. Gestión de costos, gestión de tiempo, gestión de alcances, integración, gestión de actores, ¿no? Nosotros en el enfoque marco lógico hemos visto el alcance, hemos visto los actores, hemos visto los riesgos a través de los supuestos, hemos visto recursos, hemos visto una serie de elementos. Bueno, esos mismos elementos que nosotros hemos discutido y hemos planteado desde el punto de vista de la formulación, hoy aparecen como herramientas de gestión. La gestión del tiempo, ¿no? Acuérdense ustedes, los que formularon el proyecto este año, la gestión del tiempo que hicimos de las actividades de proyecto a nivel de idea perfil, ¿no? Acá nos hemos detenido para asignar tiempos a las intervenciones, ¿no? Mientras yo gestione, si aparecen desvíos, se pueden comprometer algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el alcance, que charlábamos ayer, por ejemplo, el tiempo, es decir, no concretar las inversiones en tiempo y forma, los costos, es decir, va a haber un aumento de costos en el caso que aparezcan riesgos, la calidad esperada, todos estos 4 elementos son los que se van a ver comprometidos cuando aparezca el riesgo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea de gestionar esta partecita? ¿No? Bueno, que al menos no me generen impactos relevantes o significativos en estas 4 componentes de la gestión de proyectos. Si aparecen y genera impactos, obviamente tendremos que hacer una gestión para ver cómo resolvemos el problema del alcance, de los tiempos, de los costos y de la calidad. Tendremos que analizarlos. Esta es una definición del Project Management Institute, que dice que el riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que de producirse tiene un efecto positivo, fíjense, ¿no?, lo que charlábamos ayer, o negativo, en uno o más de los objetivos de gestión. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos de gestión? El alcance, el tiempo, el costo y la calidad, lo que charlábamos recién. El alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Entonces, aparece este evento aparece, y lo que vamos a observar es que el alcance, o la meta, si quieren llamarle también, se ve afectada. Se ven afectados los tiempos, se ven afectados los costos, se ve afectada la calidad. El riesgo, y esto ya lo hemos charlado ayer, puede tener una o más causas. Y de materializarse,
puede generar uno o más impactos, ¿no? Uno o más impactos. Bueno, el PMBOK, que vamos a compartir con ustedes en el aula virtual la semana que viene, van a tener un pequeño manual de gestión de proyectos para el que quiera avanzar en la gestión. Hay cursos que se hacen online también de gestión de proyectos, así que al que le interesa la gestión, al que le interesa salir un poco de la formulación y entrar a la fase ejecutiva de proyecto y gestionar proyectos, dirigir proyectos, es muy importante incorporar estos aspectos que dentro de la currícula de la carrera no lo tenemos, ¿no? Si bien van a ver ustedes que pueden tener una optativa que es gestión ambiental, la gestión ambiental que se ve no está vinculada a la gestión de proyectos en sí mismos, sino a gestionar los impactos del ambiente, ¿no? Esto es mucho más amplio, la gestión de proyectos es mucho más amplia. Para lograr cada proceso en la gestión de riesgo, ¿no?, debemos contar con una información de base. Esa información de base es el insumo. Yo no puedo hacer una gestión del riesgo si no tengo información de base. De esa manera vamos a hacer los análisis que requiere el proceso. La información la analizaremos con una metodología, ¿no?, concreta. Esa metodología va a depender del tipo de información y de los requerimientos del análisis. Finalmente, en esta estructura lógica que nos propone el Project Manager Institute, vamos a tener un resultado, ¿no?, un producto terminado. Si hacemos esquemáticamente, vamos a ver que en todos los procesos de gestión, en todos, seguimos esta misma secuencia. Entradas, información que requiero analizar, en este caso, información vinculada a los riesgos. La técnica de herramienta, es decir, cómo vamos a procesar esta información. Y el producto, qué información produzco y ofrezco y entrego. Estos pasos la van a ver ustedes en todos los procesos de gestión, en todos los procesos. Entonces, insumos, entradas, técnicas o herramientas de análisis, producto de salida. Si nosotros vemos los estudios que vamos a desarrollar, fíjense en que de alguna manera esta secuencia es una secuencia lógica que también la aplicamos nosotros durante la formulación, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué información requiero analizar? Así comienza el estudio. Si yo tengo un estudio financiero, obviamente tendré que tener información de los flujos, de fondos, tengo que tener información de la tasa de descuento, tengo información, una serie de informaciones que van a ser la base o la entrada. Después viene la técnica. La técnica es el análisis costo-beneficio, ¿no? Y luego viene el producto. El producto es un indicador de análisis costo-beneficio y un resultado económico. Entonces, nosotros podríamos llegar a asimilar esta propuesta, ¿no?, de procedimiento lógico y aplicarla prácticamente a toda la secuencia que nosotros vemos durante la formulación. Entonces, ¿qué información se requiere para analizar los riesgos? ¿Cómo hago esa transformación? Es decir, técnicas y herramientas metodológicas. ¿Y cuál es el producto terminado, el producto de salida, el que voy a terminar ofreciendo? Si nos metemos directamente de lleno en la gestión de riesgo, podemos identificar varios procesos que el PMBOK los integra en 3 grandes grupos de procesos. Primero, la planificación del riesgo, la ejecución, luego, y el monitoreo. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero es lo que nosotros estamos haciendo durante la formulación. Estamos planificando, luego llevaremos el proyecto a la ejecución y luego haremos un seguimiento. Bueno, sí, el ciclo de la gestión del riesgo es parecido al ciclo de la gestión de proyectos, ¿no? Planificamos, ejecutamos y monitoreamos, ¿no? Hacemos un seguimiento. Estas son las 3 fases de una gestión integral del riesgo, ¿no? En un proceso de inversión vamos a tener estas 3 instancias.
Planificar, ejecutar, monitorear. Planificar, ejecutar, monitorear. Planificamos, ponemos, ¿no?, en ejecución lo planificado y luego hacemos un seguimiento para tener resultados de la implementación del plan y de qué manera, ¿no?, encontramos las respuestas a ese plan ejecutado, ¿no? Siempre decimos nosotros que esta instancia de seguimiento, de monitoreo de los riesgos y ese tipo de cosas, es una instancia que nos permite aprender, ¿no? Ver en qué nos hemos equivocado en la planificación, ver en qué nos hemos equivocado en la respuesta, en la ejecución de las respuestas, y obviamente toda la información que surge de acá deberá incluirse en nuevas planificaciones, o incluso revisar la planificación actual, ¿no? Eso también es importante. Es decir, cuando yo termino desarrollando una serie de herramientas, esas herramientas yo las tengo que volcar de nuevo a la planificación. Es la manera. Bueno, ¿cuáles son las etapas que nosotros podemos encontrar? Como ustedes verán, la etapa de la planificación es un poco la más compleja, ¿no?, la más completa. Mientras que la ejecución y monitoreo es simplemente eso, es implementar la respuesta y es monitorear. Pero la instancia de planificación requiere más pasos. Primero, la planificación del riesgo, es decir, contar con un plan de qué vamos a hacer. Luego, identificar los riesgos, ¿no? Es decir, describirlos, identificarlos, incorporarlos dentro de un registro, ¿no? Si yo tengo que tener un registro de riesgo para saber, para conocer esos riesgos. Analizar cualitativamente esos riesgos, ¿no? Es decir, va a haber un análisis que es el que vamos a ver, un análisis simplemente cualitativo, es decir, bueno, los riesgos pueden ser de alto impacto, de bajo impacto, pueden tener una alta probabilidad o una baja probabilidad. Es lo único que hacemos en el análisis cualitativo, ¿no? Es decir, dimensionar el impacto que va a tener, el signo de ese impacto y dentro del análisis cualitativo la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Los análisis cuantitativos, muchas de las herramientas que ustedes tienen son las herramientas que se usan dentro de los análisis cuantitativos. No lo vamos a ver ahora en esta instancia. Y luego, obviamente identificado, tenemos que tener un plan para actuar, ¿no?, para el riesgo cuando ocurre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando aparezca el riesgo? Cuando surge el riesgo. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que estar preparados. La gestión de riesgo apunta justamente a minimizar los impactos de la aparición del riesgo. Entonces, esta secuencia es la secuencia lógica que desemboca, fíjense, en la planificación de la respuesta y la implementación de la respuesta. En la medida que los proyectos son más complejos y mucho más sensibles a los contextos, se requerirá equipos de gestión dentro de los equipos que están ejecutando el proyecto. Se va a requerir entonces de grupos de profesionales abocados justamente a enfrentar el riesgo en la etapa de inversión, el riesgo en la etapa operativa y todos los riesgos que surjan como consecuencia de la aplicación de todas las medidas que sean necesarias. Beneficios. Beneficios, ¿no? No lo hemos charlado ayer en el análisis de riesgo, pero el beneficio de analizar los riesgos ex antes y luego de tener una buena planificación de los riesgos para estar preparados para entrar rápidamente en la etapa ejecutiva y monitorear todos esos cambios, nos va a permitir, ¿no?, lograr determinar, ¿no?, de qué manera un proyecto puede verse afectado
por un riesgo. La presencia de estos eventos, que es lo que charlábamos ayer y charlábamos al principio de esta clase, la presencia de estos eventos inciertos me van a generar problemas, lo que charlábamos recién, en las metas. Va a haber incremento de costos, incumplimiento de tareas proyectadas, reducción de la calidad de los productos, y obviamente van a generar serios inconvenientes. ¿Esto qué significa? Bueno, que yo me tengo que anticipar a estos eventos. Anticipar. Entonces, uno de los principales beneficios de la gestión del riesgo es poder, ¿no?, anticiparme a estos eventos, actuar, ¿no?, con premura frente a la aparición de esos riesgos y lograr al menos que mis metas no se vean afectados significativamente por la presencia del riesgo. Este va a ser el eje central, ¿no? ¿Por qué hago la gestión? Y cuando hacemos la gestión tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar que uno de los beneficios es poder anticipar. De igual manera como charlábamos cuando nosotros hacemos estudios de proyecto, ¿no? Cuando yo hago un estudio de impacto ambiental y social, cuando hago un estudio financiero, cuando hago un estudio económico, cuando hago un estudio técnico, yo estoy generando la información para anticiparme a los problemas que puedan surgir, ¿no? Son, evidentemente, los estudios instrumentos preventivos. La gestión de riesgo está más pensada a la ejecución, ¿no? Pero eso no significa que yo no tenga que planificar, que no tenga que tener herramientas, que no tenga que tener una respuesta concreta, concisa, frente a una aparición de estos eventos que no son eventos deseados. Bueno, ¿cuáles son los factores de éxito en la gestión de riesgo, ¿no? El PMBOK describe 10 factores que me determinan una gestión exitosa. Uno, una gestión iterativa, ¿no? Iterativa. ¿Eso qué significa? Que tengo que todo el tiempo estar retroalimentando, ¿no?, la gestión. Entonces, voy, detecto un riesgo, me pueden aparecer riesgos secundarios, y incorporo, vuelvo, y el proceso es un proceso de iteración continua. Es decir, puedo pasar de la ejecución de nuevo a la instancia de identificación de riesgo, pasar de nuevo para el análisis cualitativo, cuantitativo, y volver a planificar la respuesta. Es decir, yo puedo interactuar desde la ejecución hacia las instancias de planificación de riesgo, ¿no? Eso es ser algo iterativo, ¿no? Es decir, no voy siempre adelante, sino retrocedo, reviso, incorporo nuevos riesgos, avanzo. Vuelvo a identificar, voy hacia atrás y voy interactuando todo el tiempo con toda la fase del proceso de la planificación y de la gestión de riesgo. Otra cosa que es muy importante es que exista compromiso organizacional, ¿no? Es decir, que la organización esté comprometida en la gestión del riesgo. Si la gestión no es una gestión proactiva desde ese punto de vista, yo tengo un área de análisis de gestión de riesgo que, si la organización no tiene ese compromiso, no le va a dar demasiada relevancia a las cosas que surjan, ¿no?, desde la gestión de riesgos, ¿no? En general es muy común que la mayoría de los proyectos no tengan estos sectores de planificación. En otros casos se contratan, ¿no?, a consultoras externas para que le hagan específicamente la gestión de riesgo, ¿no? Específicamente. Sobre todo en aquellos proyectos que son inversiones grandes, ¿no? Siempre le mostramos los ejemplos de la mano de la ingeniera López Martínez, que nos cuenta un poco los problemas que tuvo la planta solar de la Puna, y que están asociados justamente a la aparición de riesgos
que no fueron planificados, ¿no? Que no fueron planificados. Entonces, ¿qué es lo que se observó rápida y fácilmente? Que comenzaron los atrasos, que se incrementaron los costos en la etapa de inversión, que tuvieron problemas en alcanzar las metas en tiempo y forma, y que se ve afectada también la calidad del producto. Es decir, hay una afectación de todas las componentes de análisis. Entonces, yo puedo tener un equipo externo, como lo tenía la planta solar de la Puna, ¿no? Que estaba trabajando en gestión, porque le estaba haciendo la gestión, y la gestión implica gestión de riesgo también, pero que no contaba con el compromiso organizacional, y seguramente con la consultora externa tampoco tenía una buena planificación de los riesgos, ¿no? Entonces, ahí se junta la falta de compromiso de la organización con dificultades en el proceso de la gestión propiamente del riesgo. Otro aspecto que es importante, tenemos que ser exhaustivos en la identificación de los riesgos. Tenemos que ser exhaustivos. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que analizar, tenemos que consultar, tenemos que tener un equipo que esté pensando, ¿no? Pensando específicamente en identificar la totalidad de los riesgos potenciales que pueden alterar, ¿no? Estas 4 componentes. Que me puede afectar la meta, que me puede afectar los tiempos, que me pueden afectar los costos, que me puede afectar la calidad del producto que estoy entregando. Esto es muy importante, ser exhaustivos. Ojo, que el ser exhaustivos es para todas las áreas. En la preinversión, cuando estamos formulando, también tenemos que ser exhaustivos a la hora de plantear un estudio técnico, un estudio financiero, un estudio de impacto ambiental. Tenemos que ser muy exhaustivos a la hora de identificar los impactos económicos, a la hora de identificar los impactos financieros, a la hora de identificar los problemas técnicos que puedan surgir, a la hora de identificar los impactos que sobre el ambiente puede generar el proyecto, ¿no? O sea, esto de ser exhaustivos, ¿no? Es aplicable a cualquier instancia del proyecto, no solamente a la gestión del riesgo, ¿no? Identificación, y esto es importante, de estos riesgos desde múltiples perspectivas de análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque los riesgos son complejos, ¿no? Son complejos, es decir, hay algunos aspectos que son pura y exclusivamente técnicos, ¿no? Pura y exclusivamente técnicos. Entonces, el no considerar un riesgo que puede surgir y afectar el desarrollo de las actividades, ¿no? Y que el proyecto no puede llegar a controlar, es importante tenerlo en cuenta. Como así también, esto va a requerir una perspectiva de análisis técnico, pero si aparece un riesgo social, ¿no? La perspectiva de análisis tiene que ser social y las metodologías del análisis de esos riesgos tendrán que ser social, ¿no? Por lo tanto, requeriré de un enfoque social para poder identificar y describir un riesgo desde ese punto de vista. Y si se afecta componentes físico-ecológicas, si se afecta una cuestión ambiental y esa cuestión ambiental termina generando un riesgo para el proyecto, ¿no? Si de repente que cae granizo no esperado y me rompe todos los paneles solares, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No estaba previsto una tormenta de granizo que me destruya todo? ¿O no estaba previsto un viento, ¿no? Como pasó en la estación, en la planta solar de Cafayate, que un viento extraordinario le hizo volar varios paneles solares? ¿No estaban previstos estos vientos, ¿no? Bueno, esto requiere de visiones, de perspectivas diferentes. Es decir, tengo que tener equipos preparados como para enfrentar esa complejidad, ¿no? Si no tengo esos equipos entrenados para enfrentar la complejidad,
y bueno, seguramente vamos a tener respuestas inadecuadas, vamos a tener identificación de riesgos no exhaustivas, vamos a tener un montón de problemas, ¿no? Vamos a tener un montón de problemas. Tenemos que declarar en forma completa, y esto está asociado al factor de éxito 4, ¿no? Y 3, la declaración de los riesgos tiene que ser completa. Tenemos que ser objetivos, ¿no? Este es el factor de éxito 6. Tenemos que ser objetivos en el análisis. Como tenemos que ser objetivos en la etapa de formulación cuando hago todos los estudios, ¿no? O sea, yo no puedo ser tendencioso, es decir, perder objetividad y ser subjetivos y hacer algo para que el proyecto le vaya bien desde un punto de vista financiero, por ejemplo, ¿no? Disminuir algunos costos, o de un punto de vista económico, o de un punto de vista ambiental, ocultar, ¿no?, información, no. Así como la gestión de riesgo, la gestión en el proyecto y la instancia de preinversión a nivel de formulación tiene que ser objetiva. Tiene que ser objetiva. No cargar con prejuicios a un análisis de riesgo y a una gestión del riesgo. Tenemos que explicitar, ¿no?, las oportunidades que nos genera un riesgo, oportunidades de intervención. Tenemos que identificar en forma temprana los riesgos. Esto es fundamental. Si yo logro, ¿no?, anticiparme, poder identificar, ¿no?, ya antes de que el riesgo se manifieste en forma completa, pero yo ya puedo tener algún detonante del riesgo, bueno, yo tengo que tener esa capacidad, y el equipo que hace gestión tiene que tener esa capacidad de esa identificación temprana. Bueno, muchos de los riesgos climáticos, por ejemplo, ambientales, muchos de esos riesgos hoy están manejados con modelos complejos, altamente complejos, computacionales. Y obviamente con toda la información satelital disponible. Hay un colega que justamente conversando ayer con él está trabajando a un muy buen nivel y está trabajando justamente en estas cuestiones, ¿no? Está trabajando como oferta para los proyectos de inversión en los análisis de riesgo con todas las herramientas computacionales, con las herramientas que nos proveen los sistemas satelitales, con información que nos proveen los drones. Es decir, están trabajando tecnológicamente, un equipo formado por colegas de la carrera, y están trabajando en muy buen nivel, con contactos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, se pueden hacer bien las cosas, se pueden hacer bien y se puede ir mejorando paulatina y sistemáticamente, ¿no? Cuando me contaba, estaba muy entusiasmado, estaba muy contento porque van observando resultados y van ampliando el equipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que es una oferta que puede ser interesante como para difundirla, y eso va a generar empleo para muchos de los colegas. Entonces, es importante esa identificación temprana, y para eso tenemos que usar todas las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles. Las que nos da la universidad y las que ustedes, a través de su compromiso con la carrera, van a ir desarrollando a medida que se inserten en el mercado laboral y puedan ir generando, ¿no?, una oferta cada vez más diversificada de servicios personales para resolver los problemas que tienen los proyectos de inversión hoy. El punto 9. Hay que integrar la gestión del riesgo a la gestión de proyectos, ¿no? No es aislado, ¿no? En las primeras transparencias que les mostraba, se veía que la componente del riesgo era una de las muchas componentes de la gestión del proyecto.
Eso tenemos que integrarlo. Bueno, lo mismo pasa con los estudios. Un estudio financiero separado, aislado, no me sirve. Tengo que integrarlo al resto de los estudios que forman parte de la formulación del proyecto. No me sirve aislado. Tengo que integrarlo. Y finalmente, tenemos que tener la capacidad de identificar riesgos emergentes. Es decir, ayer alguien consultaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente en medio de la gestión del riesgo aparecen riesgos que no habíamos identificado? Bueno, tengo que tener esa capacidad también de incorporarlos rápidamente a la gestión integral y desarrollar, ¿no? todo el análisis incorporando estos riesgos emergentes. Bien, ¿no? Ya habíamos visto nosotros que la gestión de riesgo tiene varias instancias o varias etapas, ¿no? El primero es la planificación. Esa planificación está dentro de todo un área en particular. Sumamente importante. En la primera parte del proceso, ¿no? Tenemos que contar con un documento organizado, ¿no? Claro, para poder llevar a cabo la gestión. En eso consiste el plan, ¿no? Yo tengo que tener un plan. Vieron que todo el mundo habla de tenemos que tener un plan, ¿no? En economía todo el mundo se queja porque dice Argentina no tiene un plan económico, ¿no? Bueno, los planes son eso, son directivas, son lineamientos generales, son el trazado de un camino por el cual vamos a transitar, ¿no? En este caso es el camino que nos va a llevar a hacer la gestión adecuada del riesgo. Un plan de gestión, tenemos que en ese plan, ¿no? Incorporar, acá aparece una matriz, ¿no? Fíjense en impacto, probabilidad, ¿no? Impacto, probabilidad, ese es el análisis que se hace. Lo positivo y lo negativo, ¿no? Entonces los positivos son oportunidades, los negativos son amenazas, ¿no? Siguiendo un poco los conceptos que ustedes manejan del análisis FODA en planificación. Bueno, acá se aplica también dentro del análisis de riesgo. Todo plan debe incluir, ¿no? El apetito del riesgo del interesado. ¿No? El apetito, es decir, ¿cuánto estoy dispuesto yo a aceptar del riesgo? ¿No? Y obviamente los dos aspectos fundamentales, la probabilidad y el impacto de la manifestación del riesgo. ¿No? El tema del apetito es bien importante porque hay organizaciones, hay proyectos que están más preparados para asumir el riesgo, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante porque eso me cambia completamente toda esta estructura, porque yo lo que considero esto que está en gris clarito y esto que está más en gris oscuro, en una de esas, si yo tengo, me paro con un impacto, un índice de riesgo de 0,2, que lo veo como algo riesgoso, el apetito por el riesgo del interesado va a ser mayor. Esto no necesito decírselo, porque ustedes, como estudiantes universitarios, vivencian, ¿no? Cada vez que se van a presentar a un examen final, vivencian el apetito por el riesgo que ustedes tienen, ¿no? El que tiene poco apetito por el riesgo, es decir, el que no está dispuesto a arriesgar nada, y seguramente va a pasar mucho tiempo estudiando, precisando. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a enfrentar un potencial riesgo que me genere un resultado negativo, ¿no? Entonces, bueno, me estudio 4 bolillas y me juego una cava a que me toquen una de las 4 y zafo del examen, ¿no? Es un apetito del riesgo alto. El que tiene un apetito menor dirá, no, yo no estoy dispuesto a un tropezón. Entonces estudiará todas las bolillas del programa, ¿no? Estudiará en detalle y profundizará.
¿no? Eso no significa que al que tiene bajo apetito por el riesgo le vaya peor o mejor que al que tiene un apetito menor, ¿no? No, eso no significa, porque de repente puede haber alguien que se arriesga y le va bien, y hay alguien que no se arriesga y le va mal, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta en proyectos de inversión. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cada organización va a mostrar, ¿no?, ese apetito. Y obviamente los dos aspectos fundamentales, que es la probabilidad, ¿no?, de que ocurra el evento. Fíjense, es una escala cualitativa numérica, ¿no?, muy baja, baja, mediana, alta, muy alta. Y de la misma manera definimos el impacto, es decir, de qué manera afecta, ¿qué? Afecta la calidad, afecta los costos, afecta los tiempos, afecta el alcance. Entonces, el impacto negativo lo podremos definir también en una escala cualitativa numérica de muy bajo a muy alto. Muy bajo a muy alto. Como les decía, también hay oportunidades, también hay impactos de signo positivo, ¿no? ¿Requieren ser gestionados? Sí, sí, las oportunidades también se gestionan. No solamente gestiono las amenazas, los impactos, los riesgos negativos, ¿no? No, también trabajo las oportunidades. También. ¿Qué hago con estas? Y bueno, las potencio. ¿Y qué hago con las amenazas? Las reduzco, las minimizo. Esa es la idea. En la planificación de la gestión, siguiendo la línea del PMBOK, lógica, insumos de entrada, técnica de herramientas, producto salida, ¿no? Fíjense, documento de constitución de proyectos, son los documentos de la formulación, ¿no? Registro de actores, procesos organizacionales, factores culturales del entorno. Todo esto van a ser los insumos de entrada. Entonces yo tengo que tener toda esta información. ¿Qué voy a hacer? La revisión documental, el análisis de actores, haré reuniones de discusión, trabajaré con juicios de expertos como técnicas o herramientas para analizar estos insumos de entrada y haré un plan. Es decir, digo por dónde voy a andar, digo qué voy a hacer, por dónde voy a seguir. El plan de gestión de riesgo, va a tener entonces distintas salidas, ¿no? Por un lado, el plan va a ser un conjunto de normas, procesos, procedimientos, roles, responsabilidades, límites, formatos. El plan va a contener también el registro de riesgo identificado. Va a contener la matriz de análisis cualitativa y cuantitativa de los riesgos y va a contener el plan de respuesta a los riesgos previstos. Eso va a tener el plan. Entonces yo veo mi plan y yo digo, bueno, tengo el procedimiento, tengo esto. Sé quién es el responsable. Che, ¿qué pasa con el riesgo de este tipo? Un riesgo técnico asociado a problemas de funcionamiento. Bueno, surge un problema ahí. ¿Quién es el responsable? ¿No? ¿Quién debería ser el encargado de enfrentar ese problema? ¿No? ¿Cuál sería el procedimiento que tiene que seguir? Entonces, es importante esa planificación. Los registros serán fundamentales dentro del plan, ¿no? Todos los registros que tengo identificados. Mi matriz cualitativa cuantitativa y las respuestas priorizadas. Bueno, otro de los aspectos importantes dentro de la planificación global del riesgo, como lo dice el PMBOK, es la identificación. Es la identificación. Y acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un poco ustedes empezaron a hacerlos a nivel de idea perfil cuando trabajaron, los chicos que están formulando el proyecto en este año y los que trabajaron el año pasado en la formulación de sus respectivos proyectos,
Ustedes ya trabajaron, ¿no?, la identificación, cuando trabajaron la cuarta columna de la matriz de marco lógico. En esa columna están los supuestos, y los supuestos, ¿no?, están vinculados en forma directa a los riesgos, es decir, incluso muchos definen un riesgo como supuesto. En esta parte del proceso de la gestión del riesgo, el equipo tiene que señalar la totalidad de los riesgos a los cuales se enfrenta el proyecto. Cualquiera sea la fuente que la origina, obviamente. Rigurosidad y objetividad del equipo, fundamentales a la hora de identificar el riesgo. Se tiene que abrir un registro de la totalidad de los riesgos identificados. Entonces yo puedo tener un cuaderno de identificación de riesgos, donde voy a tener todo, ¿no?, el listadito completo de todos los riesgos asociados. Todo va a estar ahí. De nuevo, ¿no?, así como nosotros veíamos el proceso de la planificación, ¿no?, todos los plazos. Bueno, acá no hay duda que el insumo de entrada principal es el plan de gestión, es decir, lo que hice antes, ¿no? La revisión histórica, la información para evaluación presente, la información para los análisis comparativos, ¿no? Toda la información disponible y obviamente los documentos de los proyectos, todo eso tiene que estar disponible para el proceso de identificar, ¿no? Estamos en planificación, ¿no? Estamos en planificación. Ya tenemos el plan, ahora tenemos que identificar los riesgos. De nuevo, ¿no?, el análisis FODA puede ser una herramienta interesante. Plantear una estructura desglosada de riesgos, ¿no? Que nosotros veíamos la estructura de desglose de tareas, bueno, también se plantea una estructura de desglose de riesgos. Entrevistas, talleres, ¿no? Son todas técnicas que se proponen para el proceso de identificación. Acá hay mucho trabajo intelectual, es decir, los equipos de trabajo se reúnen y decir, che, ¿qué puede suceder? ¿No? ¿Cuál es lo que vos ves como una fuente potencial de riesgo? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué puede suceder si llueve mucho, si llueve poco, si no llueve? ¿No? Y empezar a plantear todas las fuentes que veíamos ayer, ponerlas todas en la mesa, ¿no? Por eso hablamos de información de revisión histórica, ¿no? Por eso hablamos de la información para la evaluación presente, ¿no? O sea, todas estas cosas van a ser insumos necesarios para hacer todo el análisis, ¿no? Obviamente el resultado va a ser ese registro, ¿no? El registro, que yo puedo consultar, puedo revisar, puedo ver todo lo que tenga en el registro. Fuentes, sí, hay fuentes vinculadas al entorno, fuentes vinculadas al sistema de ejecución, fuentes vinculadas al proyecto también, ¿no?, en sí mismo. Entonces, fíjense, el entorno macroeconómico, charlamos ayer, político electoral, ¿no? Uno a veces le da poca importancia, pero ustedes están viendo cómo todas las variables macroeconómicas dependen de las elecciones ahora de medio término en noviembre, ¿no? El marco político es un marco importante a analizar, sin dudarlo, ¿no? Sin dudarlo. El tema ambiental que está acá, puesto dentro del análisis del entorno como fuente de riesgo, es fundamental, ¿no? Y cada vez más. ¿Por qué? Por los conflictos ambientales que están surgiendo y cada vez más profundos, más serios. Nadie puede descuidar la conflictividad social, ¿no? Esto no podemos descuidar, esto es un elemento básico que debemos incluir dentro del análisis del entorno país. Y obviamente los aspectos legales, ¿no? Eso es importante, es decir, si hay restricciones de tipo legal, si hay marcos regulatorios, tengo que ser responsable y poder identificar, ¿no?, todas estas cuestiones legales que hacen al desarrollo del propio proyecto. Fíjense, ¿no? Acá el PMBOK pone
al sistema de ejecución como parte de fuente de riesgo, ¿no? Roles y responsabilidades, ¿no? Índice de desempeño de la organización, procesos organizacionales, sistemas institucionales, ¿no? Esto lo está poniendo como una potencial fuente de riesgo de PMBOK, ¿no? Si no están bien definidos los roles, las responsabilidades, si tenemos un índice de desempeño en general técnico, ambiental, bajo, y estos son fuentes potenciales de errores que se traduzcan en riesgos, ¿no? Si no tengo una buena organización, no tengo sistemas bien desarrollados institucionales, ¿no? Fíjense que esto también se habla mucho a nivel de el riesgo país, ¿no? Esto también se habla mucho del riesgo país, ¿no? Por eso muchos dicen, no, si gana fulanito de tal, el riesgo país se va a las nubes. ¿Por qué? Porque capaz que son organizaciones que no están proclives a procesos organizacionales más estructurados o tienen bajo nivel de institucionalidad. Hay un índice que se desarrolla a nivel global por Naciones Unidas que incorpora todos estos elementos a nivel de país, ¿no? Bueno, lo podemos incorporar también a nivel de proyecto, ¿no? Tenemos buen sistema institucional, estamos bien coordinados, tenemos, ¿no? Hay un flujo de relaciones institucionales adecuados, acordes, ¿no? Porque esto puede ser una fuente potencial de riesgo, ¿no? Obviamente, ¿no? No podemos olvidar nuestros documentos, ¿no? De proyecto. Las condiciones previas, los actores vinculados, los supuestos, los contratos, ¿no? Esto también es importante considerar, ¿no? Un contrato que no se cumple es algo que termina afectando al propio proyecto en sí mismo y puede ser una fuente de riesgo particular. Son las 10, así que es un momento oportuno para hacer un pequeño break, unos 10 minutitos, a fin de continuar con la clase hasta aquí. A descansar, a tomar unos mates, a prepararse un rico sándwich de jamón, de mortadela, de salame, y preparar un café o... Nos vemos en 10 minutos.
Hemos descansado unos minutitos más. Sé que estaban un poco cansados. Este tema de gestión es un tema que obviamente requiere mucho más trabajo, es un trabajo coordinado, es un trabajo interdisciplinario, como lo es los trabajos en proyectos, ¿no? La gestión es un mundo aparte, pero nos parecía interesante dentro de la asignatura al menos tocar un aspecto de gestión, ¿no? Es como para decir, ¿qué pasa luego de la formulación? ¿No? A veces uno está muy preocupado en formular, ¿no? Mirar qué va a pasar, mirar qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, organizarnos, definir los flujos de fondos, hacer los análisis y estudios económicos, hacer los estudios ambientales. Y de hecho, gran parte de nuestra actividad la trabajamos ex ante, ¿no? Hacemos estudios de impacto ambiental, hacemos estudios técnicos para proyectos forestales, hacemos auditorías, hacemos un montón de cosas, pero hacemos poco de gestión de proyectos, ¿no? Hacemos poco de gestión. Es un mundo aparte. Yo les decía, para todos aquellos que les interesó, les interesa la parte de proyectos, hay oportunidades de capacitación. El Project Manager Institute da cursos a nivel nacional o a nivel internacional que nos abren la cabeza desde el punto de vista de las herramientas que podemos conseguir para dirigir proyectos, ¿no? Dirigir proyectos. La dirección ejecutiva de un proyecto no es lo mismo que la formulación. No es lo mismo que ser un coordinador de un equipo que está formulando un proyecto, ¿no? La gestión, ¿no? La dirección de proyecto implica otras cualidades, otras habilidades que se pueden aprender, chicos, ¿no? Se pueden aprender. Yo me introduje al mundo de la gestión con 2 cursos que hice en la pandemia, que son cursos, muchos de ellos gratuitos, por eso también los invito a que escudriñen un poco el ámbito de los cursos, ¿no? Hay mucha producción de cursos online, de mayor, de menor calidad, de esto, de aquello, pero yo creo que vale la pena salirse un poquito de la universidad, siempre manteniéndose en el ámbito de nuestra formación profesional, siempre, pero salirse un poquito de la universidad para respirar un poquito otras cosas, ¿no? A veces hay mucha, como se diría genéticamente, endogamia en la universidad, ¿no? Estamos todos metidos dentro de un mismo paquete y como que no salimos de ahí. Por eso hay que salir, y hay que salir siendo estudiante. Hay que conectarse con otros espacios, hay que conectarse con otros grupos de trabajo, hay que vincularse con estudiantes de otras universidades, hay que vincularse, hay que trabajar desde ese punto de vista porque eso nos enriquece a nosotros como docentes y los enriquece a ustedes como estudiantes, porque de repente yo les cuento mi percepción de lo que es la formulación de proyectos, pero no es la única, ¿no? Hay una percepción distinta en los libros y hay una percepción distinta de aquellos que están haciendo formulación de proyectos en otros ámbitos, ¿no? Entonces, vale la pena salir de esa endogamia en la que estamos siempre en la universidad y escudriñar el universo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Así que, bueno, es una invitación que les hago previo a continuar con las clases. Bueno, ahí tenemos la fuente de riesgo, ¿no? Nosotros ayer hemos trabajado más aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Estuvimos acá metidos. No nos abocamos a otras cosas, pero fíjense en cómo se nos amplía un poquito más ahora, ¿no? La fuente de riesgo, ¿no? Con estos índices de desempeño. Se nos amplía también con el marco, ¿no? De proyectos, con el proyecto propiamente dicho. Bueno, importante, dentro de la identificación de los riesgos, lo que nosotros llamamos estructura desglosada de riesgo, ¿no? La estructura desglosada es, ¿no? Estas pueden ser 4, pueden ser 5 líneas, ¿no? Puedo tener una fuente de riesgo A, una B, una C,
Puedo tener un área de riesgo dentro de la fuente A, un área de riesgo 2 dentro de la fuente de riesgo A, y a su vez dentro de cada área puedo tener factores de riesgo, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿no? Nivel 0, el riesgo, ¿no? Nivel 1, riesgo externo, si no es interno, es riesgo externo. Nivel 2, ambiental. Ah, bueno, entonces el riesgo es un riesgo externo y es un riesgo ambiental. Nivel 3, lluvias torrenciales. Ahí tenemos una típica estructura de desglose de riesgos, ¿no? Muy simple. Pero podemos tener otra, ¿no? Puede tener riesgo externo, nivel 2, social, nivel 3, organizaciones ambientales que se oponen al proyecto, ¿no? Entonces, ¿es un riesgo? Sí, es un riesgo, está identificado, está analizado esa estructura, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando en la identificación, está bueno hacer esta estructura de desglose de riesgo, está bueno. Entonces, ver los distintos niveles, las fuentes, ¿no? Esta fuente que veíamos acá, ¿no? Fuente macroeconómica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fuente de riesgo macroeconómica. Área, créditos. Factor, indisponibilidad de recursos. Bueno, y ahí vamos trabajando esa estructura de desglose. Todos los riesgos, cuando los describimos, ¿no? Lo vamos a describir en esta relación lógica, ¿no? Ustedes han visto que en proyecto hay muchas relaciones lógicas. Causa, evento, impacto. Causa, evento, impacto. Causa. Si no se realiza un diagnóstico de biomasa de recurso pesquero, evento, podría sobreexplotarse los recursos de pesca en las zonas de intervención. Impacto, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de la meta del 10% de crecimiento de venta y tributación. ¿Se entiende el esquema lógico? ¿No? Causa es una causa interna, ¿no? El diagnóstico está mal hecho de cálculo de biomasa de recursos pesqueros, ¿no? Está mal hecho. Eso es lo que habíamos visto ayer también, las causas de una mala interpretación de los datos o estudios inadecuados. Bueno, es una causa. El evento, terminamos sobreexplotando el recurso pesquero. Impacto, bueno, mi meta se afecta, ojo, no lo que habíamos visto. Podemos verse afectadas las metas, podemos ver afectado el costo, es decir, puede suceder que aumente el costo, puede verse afectado la calidad del producto entregable, ¿no? Entonces, siempre el impacto lo vamos a medir en esos términos, ¿no? En las cosas que pueden suceder en otros aspectos de la gestión de proyectos, ¿no? Porque un riesgo termina afectando la gestión integral del proyecto. Bien, entonces cuando describimos, ¿qué lo causa? ¿Qué evento genera esa causa? Y el impacto asociado. Para la descripción de estas cosas que vemos nosotros, las causas, eventos e impacto, propone el Project Manager Institute trabajar con los criterios SMART, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Especificidad, es decir, está claro qué es lo que queremos mostrar al respecto del registro de riesgo, ¿no? Está claro. Es decir, ¿qué queremos mostrar en el registro? Que sea medible, es decir, tenemos identificado el indicador que describe el riesgo. Alcanzable, es decir, que sea razonable, ¿no? Relevante, es decir, que el riesgo es significativo para el proyecto, ¿no? Y tiempo, ¿no? Debe estar especificada la dimensión temporal de la expresión del riesgo. Tiene que estar. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo desaparece? ¿Cuánto dura? ¿No? Esas cosas son importantes. ¿Otros criterios? Sí, hay muchos. Urgencia, ¿no? Es decir, surgió el riesgo, ¿no? Se me inundó el parque de máquinas. Bueno, eso tiene un riesgo de una urgencia extraordinaria. Tengo que actuar inmediatamente. Proximidad, ¿no? El periodo antes de que el riesgo pudiera tener un impacto en uno o más objetivos del proyecto.
Entonces ahí también tengo que ordenar, ¿no? Ese criterio es un criterio muy importante, porque si yo digo que estamos cerca, ¿no?, de que el riesgo genere un impacto en uno o más objetivos, es decir, que me afecten los costos, que me afecten los tiempos, que me afecte la calidad, que me afecte la meta, es decir, que estamos ya cerca de eso, bueno, ahí hay un criterio que me permite a mí definir, ¿no?, mi nivel de intervención. Bueno, inactividad, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que de repente descubrimos la existencia de los resultados ya de ocurrido un riesgo, ¿no? Hay riesgos que son manejables y hay riesgos que no son manejables, eso también, ¿no? Entonces, ¿con qué facilidad yo puedo gestionar la aparición o el impacto de un riesgo? ¿Con qué facilidad puedo hacer? ¿Es controlable o no es controlable? También otro criterio importante a la hora de describir un riesgo, ¿no? Detectabilidad, ¿no? Es decir, yo debería tener esa capacidad para detectar, reconocer los resultados de la ocurrencia de un riesgo. También puede suceder que los riesgos estén interconectados. Tengo que estar muy atento a esto, ¿no? Porque si hay un riesgo que se conecta a otro riesgo y otro riesgo que se conecta a otro, esa conectividad puede desencadenar procesos en cadenas que me pueden generar una serie de problemas sociales, ¿no? Si no, pregúntenle a Rusia con Chernobyl, ¿no? Pregúntenle a Rusia con Chernobyl, ¿no? Una cosita que era manejable, no fue detectado, que esto, que aquello, y la conectividad hizo que se genere lo que hoy ya todos conocemos. Impactos estratégicos. Es decir, ¿qué posibilidad hay de que el riesgo escale, o sea, suba a niveles superiores estratégicos de la organización? La propincuidad, palabra nueva, anótenla. Propincuidad. El grado en que se percibe que un riesgo importa a uno o más interesados. Esto es muy importante para la organización, sobre todo, ¿no? Porque si hay un riesgo, sí, pero a nadie le importa, bueno. Pero hay riesgos que pueden expandirse muy rápidamente, afectando también la imagen de la propia empresa, ¿no? Es decir, sucede un problema y aparece un riesgo que está vinculado a un aspecto interno y se produce un derrame de elementos tóxicos en el ambiente, ¿no? Esto interesa a todos y por lo tanto explota, ¿no? Son riesgos de alta propincuidad. Bien, ya tenemos identificado, ya tenemos hecho el plan, ya tenemos identificado los riesgos, ¿no? Ya tenemos todos ahí listaditos, tenemos todo descrito con los indicadores SMART, ¿no? Ya tenemos la causa, el evento y el resultado. Ya lo tenemos descrito de esa manera, ¿no? Usando criterios SMART. Entonces, acuérdense, ¿no? Causa, evento, impacto. Lo tengo descrito. Pasa esto, pasa esto, pasa esto. Bien, el siguiente paso que habíamos visto dentro de lo que es la planificación del riesgo, no salimos de la planificación del riesgo, estamos metidos ahí, aparece el proceso de análisis cualitativo. Entonces, insumo de entrada, no hay duda, el registro de riesgo y el plan de gestión. Técnica y herramienta, análisis de calidad de la información, análisis de probabilidad de impacto y matriz de probabilidad e impacto, ¿no? El análisis de la calidad es muy importante para dimensionar también, ¿no?, los resultados de la aparición de un riesgo, es decir, el impacto que va a tener en el proyecto. Recuerden ustedes que el impacto lo vamos a medir en una de las cualidades del propio proyecto que estamos analizando.
¿no? Repito, en la calidad del producto que vamos a entregar, en los tiempos de ejecución, en los tiempos de las tareas, de las actividades, en los costos. Esto es lo que más preocupa a los proyectos, ¿no? Que terminan afectando costos. Y finalmente, en algo que es sumamente importante, en la meta. ¿A dónde quiero llegar? Y ¿cómo y con qué quiero llegar? El resultado final va a ser una matriz de análisis de riesgo. Analizamos la calidad en esta secuencia, analizamos la calidad de la información, definimos los factores de probabilidad, es decir, cuán probable es para cada uno de los riesgos identificados la aparición del riesgo. Describimos el impacto como lo hemos descrito. Y puede generar un aumento de costos, puede reducirse en un 10% el alcance del proyecto, es decir, reducir mis expectativas de meta, ¿no? Esa es la descripción. Evaluamos el nivel de probabilidad, es decir, cuán probable es que ocurra el evento. Evaluamos el nivel de impacto, es alto, es medio, es bajo, ¿no? Determinamos el nivel de riesgo, ¿no? El nivel de riesgo es simplemente el producto entre el impacto y la probabilidad. Ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bajo, alto. Probabilidad 1, 2, 3, 4. Esta es una matriz muy simplificada. Entonces, multiplicamos la probabilidad por el impacto. 1. Probabilidad muy baja, impacto muy bajo. El nivel del riesgo bajo. Multiplicamos. Nivel de impacto 2 aumenta. Probabilidad baja. Resultado o nivel del impacto 2. ¿No? Y así sucesivamente armamos nuestra matriz. Armamos nuestra matriz para cada riesgo identificado. Para cada riesgo identificado. Luego defino, ¿no? Estos son bajos, estos son medios, y por arriba de 6 tengo medios, altos y altos, ¿no? Por arriba de 9. ¿No? Es sencillo, pero nos da, de alguna manera, una interpretación del riesgo sobre el cual vamos a trabajar o estamos trabajando, ¿no? Acuérdense, esta tarea es una tarea de investigación del riesgo, ¿no? Identificados los riesgos y descritos los riesgos, vamos a hacer una evaluación del nivel de impacto y una evaluación del nivel de probabilidad para determinar el nivel del riesgo, ¿no? En la tabla, en el cuerpo de la tabla, está el nivel de riesgo, que es el producto de la probabilidad por el impacto. Llegar hasta acá implica necesariamente haber evaluado el nivel de probabilidad sobre la base de la información disponible, ¿no? Y la evaluación del nivel de impacto sobre la base de la información disponible y la descripción del impacto. Bien. El siguiente paso, una vez que ya hemos hecho el análisis cualitativo, no nos metemos al análisis cuantitativo, es un análisis que en algunos casos requiere análisis costo-beneficio, requiere toda una serie de herramientas, que muchas de las cuales ustedes ya conocen, en algunos casos análisis multicriterio también, es decir, hay herramientas de análisis cual y cuantitativo que hay que empezar a usar para dimensionar, ¿no? el riesgo en sí mismo. Nos quedamos en el análisis cualitativo porque es lo que queremos, hasta acá es lo que vamos a llegar hasta aquí, pero acuérdense que tenemos el análisis cuantitativo también.
Bueno, planificar la respuesta, ¿no? Una vez que hemos transitado los procesos de gestión de riesgo, planificando, haciendo los análisis cualitativos, cuantitativos, solo nos queda, en esta primera instancia de la planificación, de la respuesta. Es decir, che, ¿cuál va a ser mi estrategia? ¿Cuál es el conjunto de acciones, actividades, tareas que vamos a desarrollar para actuar eficientemente sobre el riesgo? ¿No? Fíjense que esto es muy parecido a cuando nosotros en la primera clase estábamos hablando del enfoque de marco lógico y teníamos que enfrentar un problema, ¿no? De hecho, estamos en la misma, porque estamos enfrentando un problema. Estamos enfrentando un problema. Un riesgo que se manifiesta es un problema. Y ese problema requiere atención. Y esa atención, ¿no? Esa atención que le debemos prestar a la aparición del riesgo, implica un conjunto coordinado de acciones tendientes a actuar eficientemente sobre el riesgo. Y uno dice, bueno, prácticamente un proyectito, cada análisis de riesgo es un proyecto. La idea, ojo, vamos a plantear desde ahí que nosotros esperamos que de todos los riesgos que tenemos identificados en nuestra estructura de organización, se manifiesten lo menos posible, ¿no? También eso es cierto. Y si se manifiestan, los niveles que puedan llegar a desarrollarse sean también bajos, ¿no? El nivel del impacto sea también bajo. Bueno, pero tenemos que planificar, tenemos que tener un plan, ¿no? No podemos actuar sin un plan, ¿no? Cito de nuevo Chernobyl, porque Chernobyl es no tener un plan, ¿no? Una fuente potencial de riesgo, que fue una fuente interna, no tuvo una respuesta adecuada frente a una situación anómala que se veía. Es decir, no había un plan. Si no hay un plan, y las respuestas pueden ser caóticas, pueden ser desordenadas, pueden ser, ¿no? Siempre tenemos que tener un plan para actuar eficientemente sobre el riesgo. El proceso para planificar la respuesta, como ya saben, toda parte del proceso dentro del PMBOK desarrollado por el Project Management Institute tiene esta secuencia: insumos de entrada, técnica y herramienta, producto de salida, ¿no? Entonces, el proceso de planificación de la respuesta, ¿como insumos qué va a tener? Y la matriz de riesgo, ¿sí? Para todos los riesgos identificados. El plan de gestión, sí, ¿no? El cronograma del proyecto y el presupuesto. ¿Y por qué ponemos estas dos cosas? ¿No? Porque yo tengo que saber en qué momento va a aparecer el riesgo. Tengo que tener un cronograma de las actividades y vincular temporalmente la aparición del riesgo. Y obviamente el presupuesto, porque yo tengo que ver si cuento o no con presupuesto para encarar o presentar estratégicamente frente al riesgo. Bueno, y acá vienen las distintas estrategias. Fíjense que aparece acá: análisis costo-beneficio, ¿no? Este ya lo conoce. Análisis de alternativa, ¿no? El análisis de alternativa puede ser analizado dentro del análisis costo-beneficio o podemos hacer un multicriterio, ¿no? Es decir, puedo venir por acá, puedo venir por allá, ¿por dónde voy? ¿No? Estrategias de gestión de amenazas y estrategias de gestión de oportunidades. Producto de salida, el plan de respuesta. Ese plan de respuesta también va a venir acompañado con la actualización de la documentación de la planificación del proyecto. Vamos a ir actualizando. Lo que yo le decía, ¿no? Uno en el proceso de formulación todo el tiempo está mejorando, actualizando, cambiando, modificando, todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos en permanente transformación.
¿Para qué? Para obtener el mejor producto posible. En este caso de la gestión de riesgo, tener el mejor plan, tener la mejor respuesta, tener todo ordenado, ¿no? Para cuando ocurre el evento, tener todas las condiciones listas y preparadas para actuar, ¿no? Frente al evento que nos genera estos desvíos. Bien, acá tenemos también propuesto por el PMBOK estrategias, ¿no? Estrategias. Hacia la derecha, ¿no? Los riesgos positivos. Hacia la izquierda, los riesgos negativos. Entonces, riesgo negativo. ¿Cuáles son las estrategias posibles? ¿Cuáles son las estrategias posibles? Una, sin duda alguna, evitar el riesgo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ajustar un cronograma o el alcance del proyecto, ¿no? Esas cosas, esos ajustes van a permitir evitar. Es decir, yo ya veo que la cosa no puede solucionarse en tiempo y forma, modifico un poco esos alcances para evitar. Es decir, listo, no hay, ¿no? Bueno, yo siempre les comento esto, ¿no? Hace unos años atrás, con una colega habíamos presentado en la red de TEM un proyecto para un pequeño municipio hacer un tratamiento de residuos municipales. Y bueno, surgió un problema a nivel de riesgo que eran los recursos no llegaban en tiempo y forma, ¿no? Eso obviamente generó un impacto que es una modificación en los tiempos del cronograma y obviamente en el alcance, los dos, ¿no? Entonces, con esta colega nosotros planteamos una estrategia de evitar el riesgo. ¿Cómo? Bueno, le proponemos a la autoridad que en esa oportunidad era una fundación una fundación del gobierno que se encargaba justamente de la gestión de estos fondos y de la asignación de estos recursos. Entonces, lo que se propuso en ese momento es evitar. Se habló con la coordinación y se dijo, debido a que el presupuesto llegó tarde y muy inferior al presupuesto necesario para desarrollar el proyecto, le proponemos un ajuste de cronograma y una modificación del alcance. Esa fue nuestra estrategia. Evitar, ¿no? Evitar. Como las autoridades en ese momento se negaron a la estrategia, ¿por qué? Porque Salta quedaba mal, con esta colega decidimos que quede mal Salta. Nosotros no vamos a quedar mal diciendo que vamos a hacer una cosa cuando en realidad vamos a hacer una cosa totalmente distinta por falta de presupuesto, ¿no? Entonces, esto que obviamente antes habíamos planteado otras posibilidades, es decir, que se reajuste el presupuesto, y todo fue no. Entonces, la única que nos quedaba era evitar, ¿no? Evitar. Bueno, no se pudo lograr, directamente el proyecto, renunciamos al proyecto y el proyecto no se desarrolló. Desde el punto de vista positivo, ¿no? Si este es evitar, este es explotar, ¿no? Añadir actividades a personas, ¿no? Al personal. Entonces le damos más actividades al personal. Es algo positivo, ¿no? Entonces explotamos. Hacer que el riesgo se materialice. Es decir, si yo veo que puede haber algo positivo, lo exploto, lo hago más positivo, lo pongo en evidencia. Acá no, acá tengo que eliminarlo. Acá lo pongo en evidencia. Es decir, pongo personal para trabajar en explotar el riesgo.
La otra estrategia es mitigar. Mitigar. Reducir al máximo el impacto. O su probabilidad. Sí, reducirla. Fíjense que si yo estoy dentro de mi matriz de impacto, mi matriz de riesgo, si yo o reduzco el impacto o reduzco la probabilidad, lo que hago es moverme a un área de aceptabilidad del riesgo. Es decir, en el semáforo puedo pasar de rojo a amarillo o de amarillo a verde, ¿no? Esa es la idea de mitigar. Por ejemplo, capacitando, ¿no? Capacitando a la gente. La capacitación puede llevarme a mí a tener personal mejor entrenado que no cometa errores, ¿no? Que no cometa errores, que se reduzca la probabilidad de esos desvíos asociados a un personal no capacitado, no entrenado, no preparado para enfrentar el riesgo, ¿no? Si el personal está preparado para enfrentar el riesgo, seguramente vamos a reducirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo reducimos? Capacitándolo en intervención para el riesgo. Esto, ¿no? Básicamente mejorar es aumentar la probabilidad o el impacto. Incentivos. Damos incentivos. En la medida que seguimos avanzando, ¿no? Mis estrategias ya empiezan a buscar otras alternativas. Yo les comentaba ayer, ¿no? Cuando hay riesgos muy altos dentro del proyecto, es muy común que a esos riesgos, que pueden aparecer como estos eventos en particular, los transfiero, ¿no? Los transfiero. Y aparecen los contratos de seguros, ¿no? Yo les decía que en muchos de los riesgos ambientales, según nuestra nueva legislación de presupuestos mínimos, están incluidos los seguros ambientales. Es decir, frente a un potencial riesgo ambiental que me puede afectar negativamente, o las metas, o la calidad, o los tiempos, o los costos de mi proyecto, lo que hago es transferirlos, ¿no? Es decir, se lo paso al riesgo al otro para que el otro se haga cargo. Entonces, obviamente eso implica un contrato, ¿no? Un contrato de seguro. Entonces yo le pagaré una póliza de seguro a una entidad que esté inscrita, que esté trabajando, que esté... Y bueno, y lo transfiero y listo, y se acabó el problema. Y ahí estamos, seguimos, ¿no? Si sucede el riesgo, sucede el evento, se genera el impacto, será la entidad aseguradora la que se enfrentará a resolver el problema. Se enfrentará a resolver el problema. Esto obviamente es tercerizar el riesgo, ¿no? En muchos de los potenciales riesgos de los proyectos de inversión aparecen este tipo de estrategias, ¿no? Las transferencias. Y finalmente, obviamente lo positivo es hacer asociaciones con inversionistas, es decir, aprovechar esa oportunidad que se nos presenta ante nuestros ojos, de decir, estamos potenciando las cosas positivas, podemos hacer asociaciones con inversionistas para poder compartir esos beneficios, ¿no? Ahí asignamos y compartimos, ¿no?, la propiedad de ese riesgo positivo con un tercero, ¿no? Ahí lo vamos a escalar positivamente. Siempre está la posibilidad de no realizar ninguna acción. Es decir, aceptar, ¿no? Aceptar, es decir, listo, apareció el riesgo, listo, me la banco.
Apareció el riesgo positivo, listo, dejemos que siga, ¿no? Es decir, la opción de un nothing, ¿no? La opción de hacer nada. Y obviamente el escalar es pasarle la pelota a otro nivel superior, ¿no? Eso también se puede hacer, es decir, la parte de la organización que observa el riesgo dice, no es mi culpa, se la paso al otro, ¿no? La escala, la paso al nivel superior de la organización. Para que el plan esté completo, no solamente tendrá descrita la estrategia y las acciones para concretarla, sino también deberá contener algunos elementos que son necesarios para lograr un plan integral. Estos aspectos adicionales tienen que ver con la asignación de responsables de ejecutar las tareas, recursos financieros y físicos para garantizar los componentes que sean necesarios y finalmente la identificación de un disparador de la respuesta. El monitorear también es parte de un proceso que se asocia obviamente a la ejecución y que tendrá, ¿no?, como insumos el registro de riesgos, el plan de gestión, datos de desempeño del proyecto. Obviamente tendremos las técnicas de análisis de desempeño de proyecto, análisis de la reserva, esto es muy importante, auditorías de riesgo. La salida, informe de desempeño del proyecto, actualización del documento de riesgo y, sin duda, que del monitoreo, como siempre decimos, surgen lecciones aprendidas, ¿no? Aprendemos. De eso se trata el seguir, el analizar, el mirar un proyecto y mirar, en este caso particular, la aparición de un riesgo. ¿Es importante? Obviamente. Es muy importante el proceso de monitoreo. Cierra el círculo de la gestión del proyecto. Y, como siempre, da inicio a un nuevo proceso de identificación, análisis y respuesta, ¿no? Por eso decíamos que hay una dinámica iterativa, ¿no?, que es propio no solamente de los procesos de dirección y de gestión, sino durante todo el ciclo del proyecto, desde la formulación hasta el abandono final, ¿no? ¿Cuál es la idea? Y la idea es un proceso de mejora continua, ¿no? Es un proceso de mejora continua. Actualizar, planificar, implementar, verificar. Ahí está el ciclo, ¿no? Planificamos, implementamos, verificamos, actualizamos. Planificamos, implementamos, verificamos, actualizamos, ¿no? Esto ya lo vieron ustedes también en planificación, ¿no? Planificamos, implementamos, verificamos, actualizamos. Actualizamos registro de identificación de riesgo, actualizamos la matriz de análisis de riesgos, actualizamos el plan de respuesta. Lindo para estar tomando un mate ahí debajo, ¿no?, de ese dulce del arbóreo. Matecito, bollito con chicharrón. ¿Cómo relaja el verde, no? Bueno, opiniones, preguntas, dudas. Fíjense, ¿no? El proceso culmina con la actualización de todo, ¿no? Vamos a desactivar algunos registros, vamos a identificar registros secundarios, vamos a identificar un registro de residuos residuales, es decir, lo que queda, ¿no? Lo que queda. Es decir, muchas veces uno actúa sobre el riesgo, no lo termina de eliminar, ¿no?, pero queda un riesgo residual. Bueno, eso hay que identificar. Bueno, quedan 5 minutitos para cualquier pregunta que quieran realizar.
Paola dice buen día. Oscar también dice buen día. Ya sería buen mediodía. Bueno, esto como todas las clases van a estar subidas. La semana que viene le vamos a mandar un documento del PMBOK, un compendio donde tiene todas las áreas de la gestión, para que lo lean, para que vayan chequeando, para que vayan internalizando de alguna manera esto que le decimos, ¿no? La formulación tiene obviamente toda un área metodológica, conceptual, hay un montón de cosas para hacer en la formulación, pero otra cosa es la gestión, la dirección del proyecto, ¿no? Y nosotros tenemos que prepararnos para hacer gestión también, ¿no? Tenemos que estar preparados. Bueno, eso no se lo da la universidad, nosotros le damos un pequeño pantallazo para que sepan que existe y que de ahí en adelante ustedes ya puedan, en su carrera profesional, apuntar a la dirección también, ¿no? Apuntar a la dirección. Se le van a abrir muchas puertas, ¿no? Si hacen cursos del Project Management Institute, se le abren muchas puertas. Y obviamente se pueden recibir de Project Manager, que puede ser interesante en su vida profesional, ¿no? En su vida profesional. Muy bien, no hay dudas, no hay consultas, siendo las 10:56, a seguir trabajando. Esta tarde nos vemos para ver un ejercicio más, charlar un poquito de las dudas que hayan tenido con los ejercicios de económicas, ¿no? Del área económica, y charlar un poco de cómo identificaron, cómo valoraron, ¿no? Ese tipo de impactos. No es difícil, hay que manejar bien los conceptos nada más, pero como hemos machacado mucho los conceptos, tanto en los TIC como en las consultas y todo lo demás, yo creo que no va a haber dificultades, ¿no? No va a haber dificultades de que puedan tranquilamente en un escenario simplificado identificar los impactos económicos directos internos positivos, los negativos, los indirectos, y saber qué hacer con el indirecto, ¿no? Eso es lo que más interesa. Muy bien, jóvenes, nos vemos esta tarde a la hora de siempre para desarrollar nuestras actividades prácticas. Saludos a todos y a todas. Nos vemos a las 16 horas. Chau, chau a todos y a todas. Recording.